Superman, Batman, el Hombre Araña, Hulk. Los superhéroes de las historietas han emocionado e inspirado a generaciones de lectores, mientras que los críticos los han despreciado como cosas de niños. Pero si mira tras la máscara y debajo de la capa, verá una historia más compleja. Desde la Gran Depresión, los superhéroes han enfrentado profundos problemas personales, sociales y políticos. Y en cada era, las fuerzas que han moldeado nuestro mundo también han transformado el de ellos. Superhéroes. En 1938, el primer y más grande superhéroe de todos, Superman, saltó de las páginas de Action Comics, número 1, a la imaginación de los niños en todas partes. Es más veloz que una bala, más potente que una locomotora, y no le teme a las alturas. Hoy, Superman es un ícono estadounidense, y aquella historia de 10 centavos vale más de $300,000. Pero el Hombre de Acero por poco no se publica. Al comienzo, solo 2 personas creían en él, sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster. En 1931, en Cleveland, Ohio, estaban estos 2 muchachos de 17 años, obsesionados por la ciencia ficción. Jerry Siegel escribía las historias y su amigo Joe Shuster las ilustraba. Sus creaciones nunca se vendieron. Aún así, estos niños judíos de pocos recursos soñaban que sus fantasías les darían fama y fortuna. En los años 30, lo más novedoso en los periódicos eran las tiras cómicas de aventuras. Había calidad en los argumentos y los dibujos. Había una atmósfera de calidad en mayúscula asociada a las tiras cómicas de los periódicos. Eso era lo que Jerry Siegel y Joe Shuster buscaban. El héroe de Siegel y Shuster combinaba elementos de todo lo que habían leído, desde tiras cómicas hasta novelas baratas. Era el último sobreviviente de un planeta muerto, enviado a la Tierra como un Moisés espacial, con la fuerza de Hércules para pelear por el hombre de la calle, Superman. Muchos años después, Jerry Siegel escribió acerca de lo que lo inspiró. Estaba loco por chicas que ni sabían que yo existía, así que se me ocurrió, ¿qué tal si yo fuese realmente poderoso y pudiera saltar edificios o levantar autos con mis brazos? Superman fue ofrecido a todos los proveedores de tiras cómicas del país. Todos lo rechazaron. Les contesté y les dije en una carta muy condescendiente que no estaban listos para las ligas mayores, que debían permanecer en Cleveland un año más hasta que desarrollaran su estilo artístico, ya que los dibujos eran bastante toscos. Qué pésimo olfato editorial tuve. Los periódicos no lo querían, pero otro medio de reciente aparición ofreció una oportunidad: las historietas. Estas se vendían en los kioscos por 10 centavos y originalmente eran colecciones de tiras cómicas. Era la forma más económica para que los diarios revendieran sus tiras cómicas. Era el videocassette de la época. En 1935, Malcolm Wheeler Nicholson, un escritor de literatura barata convertido en editor de historietas, tuvo una idea revolucionaria. Historietas con contenido inédito, totalmente nuevo. Pero para que el concepto funcionase, el contenido debía costarle muy poco. Los únicos que encontró para crear ese contenido fueron tipos que no conseguían trabajo en ninguna parte, porque eran muy jóvenes o muy inexpertos o eran judíos. Siegel y Shuster encajaban en el molde. La compañía de Wheeler Nicholson, que luego se llamó DC, les dio trabajo estable. En 1938 la compañía cambió de manos y se arriesgó a publicar la tira cómica que todos habían rechazado. Siegel y Shuster, ambos de 23 años, vieron a Superman finalmente publicado en el primer número de Action Comics. Shuster recortó los recuadros y los ordenó en forma de historieta. La edad dorada de las historietas comenzó con el primer número de Action Comics. Imagine qué asombroso debe haber sido abrir ese primer número. Nunca viviré nada tan maravilloso como lo que sintieron esos primeros niños hace tantos años cuando abrieron la primera Action Comics. Los primeros argumentos eran burdos, pero directos. A diferencia de los héroes de las tiras cómicas, Superman vivía en el mismo mundo de sus lectores. No era la Inglaterra medieval ni otro planeta.
era una ciudad, una metrópoli de linchamientos, de mujeres golpeadas, de políticos corruptos, donde las compañías explotaban a los obreros y fomentaban guerras en Sudamérica. Era el mundo real de 1938, un mundo que buscaba un héroe. Él era el espíritu del pueblo. Combatía a los corruptos, los dictadores viles y los generales malvados. El New Deal, por supuesto, fue un intento para dirigir la esperanza del pueblo hacia una fuerza poderosa, el gobierno federal, que sirviese de benefactor, de protector contra avaros y corruptos intereses particulares. Los héroes de las historietas eran intrínsecamente como abanderados del New Deal, unos Franklin Roosevelt con disfraz. Pero lo más revolucionario de Superman era su identidad secreta, Clark Kent. Kent hizo accesible a Superman. Y por su parte, él necesitaba que Kent fuese humano para poder acercarse a nosotros. Superman llega de este otro sitio, a Estados Unidos. No puede regresar jamás ya que ha sido destruido. Muy similar a la Europa que, especialmente para los judíos europeos, había quedado atrás. Es adoptado por esta pareja de estadounidenses, modelo, y deja atrás el nombre Kal-El, que suena vagamente a judío. Se hace Clark Kent, el estadounidense modelo. Aun si no lo miras como una alegoría del inmigrante, él es un inmigrante. Sí vino a Estados Unidos y sí prosperó. La identidad secreta de Superman fue una fantasía de especial fuerza para los principales lectores de historietas, los niños. Eran débiles como Clark Kent, pero soñaban con que en su interior eran héroes invencibles. En poco tiempo fue como si todo el país estuviese dentro de esa fantasía. Superman en la radio, en películas animadas en los cines, en juguetes y en anuncios. Su popularidad en las historietas convenció a una cadena de periódicos a convertirlo en una tira cómica con 20 millones de lectores. A la vez, cada entrega mensual de Superman en Action Comics vendía casi 1 millón de ejemplares. Naturalmente, DC buscaba otro personaje disfrazado para igualar el éxito de Superman. Bob Kane, un caricaturista a destajo de 22 años, asumió el reto junto con el escritor Bill Finger, de 25. Batman hizo su debut en la entrega número 27 de Detective Comics. A diferencia de Superman, no tenía superpoderes y había otras diferencias. Mientras que Superman peleaba por valores sociales liberales, Batman solo combatía el crimen. Su historia comenzó con el playboy millonario Bruno Díaz, quien de niño presenció la violencia callejera, harto conocida por los lectores de la época de la Depresión. Vio el asesinato de sus padres y está obsesionado en vengarlo simbólicamente. Es perfecto. Y no hay mucho que explicar. Al decir eso, ya se entiende al personaje. Batman es un personaje fascinante por su pasión. No se trata del tipo que se pone un disfraz con orejitas raras y la capa y revienta a puñetazos a los criminales. Es el proceso mental que está detrás de eso. Tener la voluntad de cambiar su vida y mantener el equilibrio entre la venganza y la justicia, pienso que es un concepto que te atrae de inmediato. Al comienzo, Batman era descrito como la enigmática figura de la noche y el vengador, casi tan atemorizante como los mafiosos, monstruos o científicos locos. Los lectores lo adoraban. DC tenía ahora 2 superhéroes increíblemente populares, quienes pronto tendrían mucha compañía. En pocos años hubo docenas, si no cientos de superhéroes con toda clase de poderes.